hermano Gilberto, a todos ahí en casa, a nuestros hermanos desde Facebook y a los hermanos que nos están acompañando también aquí en la sala. Le damos gracias a Dios por el privilegio tan grande, hermanos, como siempre lo hacemos. Quiero comenzar ahora, hermanos, leyendo Lamentaciones capítulo 4, versículo 9. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Los saluda su servidor, Cristian Alonso, y estamos listos a meditar en la palabra del Señor para esta oportunidad. Tome las escrituras y vaya por favor conmigo a Lamentaciones, capítulo 4, versículo 9. Ok. Dice de la siguiente manera, en el capítulo 4, versículo 9. Leamos. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Qué interesante comparación. Qué interesante comparación. Porque realmente, amados hermanos, nadie se imaginaba la dureza con la que nos iba a golpear esta crisis, hermano. Nadie se imaginaba hasta dónde iban a llegar las consecuencias de todo esto que se ha estado dando desde hace ya algunos meses. Nadie, hermano, nadie. Ni aún los grandes países, aquellos países que se nos presentaban como poderosos, aquellos países que de cierta manera se nos presentaban incluso como superhéroes o salvadores o protectores del planeta. No, hermanos, aún ellos han quedado sometidos ante toda esta situación. El hambre, hermanos, el dolor, la angustia, la desesperación, la miseria, hermanos, a la que se ha llegado a muchos lugares del mundo, reflejan la fuerza con la que esta pandemia llegó. Es increíble, hermano, es increíble. No hubo país que se salvara de la escasez en algunos lugares, incluso de forma inmediata, hermanos, de forma inmediata. Donde tuvieron que suplicar ayuda, donde tuvieron que suplicar apoyo, ya sea a los países vecinos o a los países lejanos que acostumbran apoyar económicamente. ¿Sabe por qué? Porque el hambre ha afectado fuertemente al mundo. Imagínense, si los países de primer mundo sufren, imagínense las condiciones en las que las personas del tercer mundo se encuentran. Imagínense las personas que viven en condiciones de pobreza. ¿Cuál es la situación de ellos? Si nosotros encontramos la esencia de este verso, nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es morirte por hambre. De lo terrible que es morir lentamente porque falta el producto de la tierra, dice Lamentaciones capítulo 4, versículo 9. Yo le quiero decir algo, hermano. Si usted vive en el campo, usted es dichoso. Usted sabe que la tierra produce. Si usted vive en áreas rurales, usted es dichoso, hermano. Excelente, la tierra produce. Pero ¿qué hay de todos aquellos que dependían totalmente de su empleo? ¿Qué hay de todos aquellos que dependían totalmente de su trabajo, hermanos? Y que no tienen dónde cultivar algo, no tienen dónde trabajar las tierras y esperar a que la tierra produzca. Es interesante, hermanos. Es interesante que si nosotros hiciéramos desde ya el recuento de los daños, nos daríamos cuenta, hermanos, de lo serio que ha sido todo esto, hermanos. Usted está bien, usted tiene alimento, dele gracias a Dios. Hay familias que hoy no tienen algo en la mesa, hermanos. Si usted tiene los 3 tiempos, es más, hasta se come algo entre horarios de comida, ¿sí? Usted es dichoso. Usted es dichoso, hermano. Si usted tiene alimento sobre su mesa, dele gracias a Dios, porque la situación que se ha estado viviendo a nivel mundial ha sido totalmente impresionante, hermanos. ¿Hasta dónde llegó a afectar, hermanos? Muestra de ello es el alza increíble en los precios, hermanos, de los productos básicos. El frijol, el arroz, el azúcar. A pesar de que aquí en Guatemala se estuvo monitoreando desde los primeros días, se estuvo monitoreando los precios. A pesar de eso, hermanos, no pudieron evitar que en muchos lugares de Guatemala los precios se dispararan, hermanos. ¿Y de dónde, hermanos? Si no hay empleo.
¿Cómo si no hay trabajo? ¿Cómo si no hay fuentes económicas, hermanos? Ahora miren, hermanos, realmente, dada la situación que nosotros hemos estado viendo últimamente, hemos llegado a comprender, amados hermanos, que en muchos lugares las opciones solamente se han reducido a dos, y son las siguientes: o mueres contagiado o mueres por hambre. Tienes dos opciones. Y en muchos países, hermanos, la gente empezó a llenarse de miedo, empezó a llenarse de angustia, porque realmente ellos estaban viendo que era más probable morir por hambre que por el virus. Increíble, hermano. Entonces empezaron a salir a las calles. Entonces empezaron a manifestar su inconformidad ante las decisiones del gobierno, porque ¿qué va a hacer la gente, hermanos? ¿Qué van a hacer nuestros hermanos de aquí en adelante? Aquellos hermanos que no han recibido un solo cheque desde que todo esto comenzó, hermanos. ¿Cómo han logrado sostenerse? Ahí es donde vemos la fidelidad de Dios, hermanos amados. Ahí es donde vemos la mano protectora de Dios, porque seguramente no ha faltado pan, no ha faltado nada en la mesa de los hijos de Dios. Esa es misericordia de Dios, hermano. El título para nuestro tema de hoy es Compadeciéndonos de los demás. Qué interesante, hermano. Compadeciéndonos de los demás. Nuestra lectura, Marcos capítulo 1, por favor. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 31. Son pocos versos ahora, ¿está bien? Y los vamos a leer. Les doy nuevamente la bienvenida a todos los hermanos que se acaban de agregar a través de los diversos medios. Marcos capítulo 1, del verso 29 al verso 31, dice de la siguiente manera: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Qué interesante. Característica del ministerio del Señor Jesucristo: la compasión, hermanos, la misericordia. Característica de la obra del Maestro aquí en la tierra era la misericordia, hermanos. Era la compasión. Que al Señor le dolía en su interior ver el sufrimiento de las almas. No solamente por su condición espiritual, sino también por su condición física, porque al Señor le interesa tu condición física. Porque la palabra del Señor enseña que si Él provee para las aves, que si Él provee para las flores en su belleza, ¿cuánto más para un hijo de Dios? ¿Crees tú que si Dios cuida de las aves, también cuidará de ti? Yo creo fervientemente eso. Porque así lo enseñan las Escrituras. Y conozco al Maestro, percibo las intenciones del Maestro en las Escrituras. Yo sé que a Él le interesa mi condición física y por eso Él provee para los suyos, amados hermanos. Él provee para los suyos. Ahora, qué interesante relato, amados hermanos. Qué interesante relato. Fíjense, para comprender un poquito más la compasión, necesitamos refrescar un poco la condición del hombre y su pecado. Sin salida, sin más opciones, solamente condenación, porque la paga del pecado es muerte, y de repente alguien nos ve con misericordia. Y ejecuta el plan que tenía desde la eternidad y manda a su Hijo para rescatarnos a nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama compasión, se llama misericordia, ¿sí? ¿Comprendemos la misericordia de Dios? ¿Comprendemos la misericordia del Señor Jesucristo? Ahora lo que corresponde a nosotros es aplicarla, amados hermanos, practicarla como conviene a los hijos del Señor, practicarla como conviene a los santos. Ahora entonces, hermanos, fíjense, de acuerdo al relato bíblico, en Marcos capítulo 1, verso 29, el Señor, como todo maestro, saliendo de la sinagoga, el Señor tenía todo el derecho de descansar, hermanos. De acuerdo a la práctica de esos tiempos, terminando las actividades en la sinagoga, el maestro tenía todo el derecho de tomarse un tiempo libre, un tiempo de descanso.
Y generalmente, hermanos, generalmente ese tiempo de descanso incluía una comida con algunos allegados, ¿sí? Quizá el Señor Jesucristo se disponía a eso. Tal vez el Señor Jesucristo quería descansar en casa de Pedro, ¿sí? Pero él encuentra una oportunidad para hacer la obra. Pero él encontró la oportunidad perfecta para hacer el milagro. ¿Sabes qué? Cuando eres compasivo, sales de tu zona de confort. Cuando eres compasivo, te pones el traje de aventurero, vas y buscas a la hermandad. Cuando eres compasivo, no te importa el clima, hermano. A muchos ministros les ha tocado de esta manera, hermanos. No te importa el clima o cuánto tengas que viajar. No te importa. Quizá estés en tiempo familiar, ¿sí? Es difícil, es muy complicado, amados hermanos, ser la familia del ministro. A veces el tiempo de descanso, en pleno tiempo de descanso, te marcan y te dicen, ¿sucedió algo? Necesitamos tu apoyo por acá, y pues tienes que ir. Sacrificas tu tiempo de descanso porque amas a tus hermanos, porque amas la obra del Señor, porque amas el cuerpo de Cristo. Estás dispuesto a sacrificar incluso tus tiempos libres para dedicarlos a la obra del Señor. ¿Sabes qué? Eso lo aprendimos del Señor Jesucristo. Eso lo aprendimos del Señor Jesucristo. Y que la palabra del Señor enseña cuando Pablo explica sobre la obra del evangelista. Él explica que el hombre de Dios tiene que estar dispuesto a predicar la palabra, a instar a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, para mostrar compasión, para hacer las obras que el Señor nos ha ordenado, no hay tiempo, hermano. No hay tiempo. No puedes decir, ya es muy tarde, hermanos, estoy descansando ya. No puedes hacer eso. El Señor Jesucristo, en el tiempo que le correspondía descansar luego de regresar de la sinagoga, Él hace la obra. Y con gran razón, Pablo ahora dice, a tiempo y fuera de tiempo. No tienes horario, hermano. No puedes decir, es que estoy llegando a casa apenas, hermanos. Estoy llegando a casa apenas y ya me están marcando para ir y orar por otra familia. No, hermano, no hay tiempo. Tienes que aprender a hacer tu obra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Está bien? Así lo hizo el Señor Jesucristo. Así lo enseña la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, del verso 29 al verso 31, donde al inicio dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, los primeros discípulos, recuerden, los primeros discípulos. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué harías tú? ¿Se lo hubieras dicho o no? Es tiempo de descanso, hermano. Es tiempo de relax. Es tiempo para disfrutarlo. Es tiempo para despejar la mente. ¿No es más conveniente esperar algunas horas y luego decirle, Señor, ¿sabes qué? Tenemos una necesidad. ¿Sabes qué? Pedro no lo hizo. Pedro aprovechó la oportunidad. Pedro conocía de ese corazón misericordioso del maestro y aprovechó para contarle lo que estaba sucediendo con su suegra. Ese relato es interesante, hermano. Ese relato es hermoso. Ese relato es sumamente importante, sobre todo cuando nos damos cuenta de que la fiebre, fíjense, hermanos, les voy a buscar el dato por acá, amados hermanos. Porque de acuerdo a la mayoría de los comentaristas, la fiebre que estaba experimentando la suegra de Pedro no era una fiebre común, hermanos. Era una fiebre que se conocía como fiebre ardiente. Fiebre ardiente. Donde se creía que a través de un ritual la persona podía llegar a sanar, amados hermanos. Pero un ritual que incluía sufrimiento también. El Señor Jesucristo quiso librarla de eso. El Señor Jesucristo quiso librarla de ese padecimiento y mostró misericordia para con la suegra de su siervo, para con la suegra de Pedro. Pero el relato dice, en el verso 31 dice de la siguiente manera, entonces él se acercó y la tomó de la mano. Espera, Señor, está enferma. Sana distancia, Señor. Sana distancia. Está enferma, Señor. Ajá. No. Necesito entrar en contacto. Porque cuando tú aprendes compasión,
Tú comprendes perfectamente, amado hermano, que cuando la gente está enferma, lo que más desea es contacto. Y que tus palabras a veces no van a ser necesarias. Solamente llega, dale un abrazo al ser querido que está padeciendo. Unas palmadas en el hombro son más que suficientes, porque Cristo Jesús en su misericordia, un ser compasivo, sabía perfectamente que la gente a veces muere por contacto físico, necesita contacto físico. Un hermano relató en cierta ocasión que hace algunos años, en tiempo de crisis, a un muchacho se le ocurrió salir con un letrero, y el letrero decía: ¿necesitas un abrazo? Yo te lo doy. ¿Y sabe qué? ¿Se imagina la cantidad de personas que se aglomeraron ahí con el muchacho? Porque a nosotros se nos olvida, amados hermanos, la importancia del contacto físico. El Señor Jesucristo sabía esto, hermanos. Sabía esto. Y quiso mostrar también compasión con esta mujer, tomándola de la mano. Tomándola de la mano. Y la levantó, dice. E inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella le servía, dice. Qué interesante, se da cuenta de la secuencia de los acontecimientos. ¿Sí? Sale de la sinagoga, llegan a la casa, le comentan lo que está sucediendo. Él va con la mujer, la toma de la mano, la levanta, y el resultado es servicio. Ajá, ¿verdad? El resultado es servicio. Aquel que ha recibido misericordia necesita ahora servir a Dios. Aquel que ha recibido compasión de parte de Dios, levántate, hermano. Si Dios te ha sanado, si Dios te ha dado una nueva vida, sírvele, amado hermano. Sírvele al Señor con tus bienes. Sírvele al Señor con tus talentos. Así lo hizo esta mujer, que inmediatamente recibió sanidad. Se levantó y servía. ¿Tenía otras cosas que hacer? Seguramente. ¿Cuánto tiempo llevaba enferma? No lo sabemos. ¿Cuánto dejó de hacer? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que una de las muestras de agradecimiento ante la misericordia es el servicio, hermanos. Es el servicio. Sirve al Señor. Sirve al Señor, amado hermano, por favor. Ahora, miren, hermanos, cualquiera podría decir, bueno, pero es que se trataba de la suegra de uno de sus siervos. ¿Quién no lo iba a hacer? Se está hablando de la suegra de Pedro. Por supuesto, el Señor Jesucristo quería mucho a Pedro y por amor a él, pues también tuvo que hacer la obra. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Vamos a ir por ahora a analizar algunos detalles importantes en un relato que es muy conocido por nosotros. Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 10, hermanos. Lucas capítulo 10. Porque cualquiera diría, sí, compasivo con sus amigos. Eran sus amigos, por supuesto, claro que eran sus amigos. Pero ¿qué tal si analizamos la compasión, la misericordia desde el punto de vista del maestro ahora? En Lucas capítulo 10, un relato conocido, hermanos. Abran las escrituras y leamos de la siguiente manera. Vamos a leer desde el verso 29, ¿está bien? Desde el verso 29. Verso 29, Lucas 10, 29, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Tome muy en cuenta la ruta, ¿está bien? La ruta. De Jerusalén a Jericó. Él estaba saliendo de Jerusalén, ¿bien? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, dice. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, mucho ojo. Número 1, un sacerdote. Y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita. Número 2, un levita. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel, al parecer, este levita fue un poquito más atrevido, ¿sí o no? Porque del sacerdote se nos dice que lo vio y se alejó. ¿Sí? Lo vio y pasó de largo. Pero del levita se nos indica que llegando cerca de aquel lugar, dice, se acercó un poco más que el sacerdote. Estuvo así de cerca, hermano, de hacer la obra. Estuvo así de cerca de ser compasivo, pero ¿sabes qué? No lo hizo. Su actitud fue la misma
que la de aquel sacerdote que había pasado por ese mismo lugar antes que él. Y luego dice, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, tuvo compasión de él. ¿Saben qué, hermano? Primer dato interesante aquí, hermano. No se nos dice de dónde era el hombre que fue asaltado, que fue golpeado y que quedó tirado ahí herido. ¿Sí? Porque cuando quieres ayudar a las personas, no veas nombre, hermano. Tú no puedes decidir a quién sí y a quién no, hermano. Tu deber es hacer el bien. Por eso, el Señor, en su sabiduría, no nos indica si este hombre era un samaritano, no nos indica si este hombre era un judío, no se nos dice, hermano, no se nos dice, porque necesitamos aprender que para hacer el bien, no necesariamente tenemos que ver quién es, hermanos. No necesariamente tenemos que ver quién es y decidir lo hacemos o no lo hacemos. No, a él no, ellos no se lo merecen. Ellos tienen, ¿sí? Ellos tienen quien los ayude. Pero si tú tienes oportunidad de hacer la obra, hermano, no busques nombres, no busques apellidos. Por favor, practica compasión. Sé compasivo con los demás, amados hermanos. Sé compasivo con los demás. Y luego dice, sigamos leyendo, por favor. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, oiga, este samaritano también hizo las dos acciones que las dos personas anteriores. Pasa cerca, lo ve. Pero a diferencia de los dos anteriores, él decide acercarse. Él decide acercarse. Él venda sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué asombroso, hermanos. Qué interesante. Detalles de este relato que a veces pasamos por alto. Número 1, el sacerdote. El sacerdote, un líder religioso, un hombre que de seguro, preste atención a este detalle, hermano. De seguro estaba saliendo de oficiar en el templo después de 15 días, después de 2 semanas de estar trabajando en el templo. Recuerden, un sacerdote, ahora le tocaba regresar a casa. Probablemente esa ruta era la de siempre, la que él transitaba siempre, ¿sí? Y este hombre, después de su servicio, después de su trabajo en el templo, estaba regresando a casa. ¿Le parece algo similar a lo que Jesús estaba haciendo? Saliendo de la sinagoga a practicar misericordia. ¿Qué hizo de mal el sacerdote saliendo de su oficio? Ignorando las necesidades de su prójimo. Me suena a aquellos hermanos a los que les gusta publicar desde su celular, estoy en pleno servicio, estamos cantando. Pero cuando sales ignoras a tu prójimo. Pero tienes los recursos para ayudar a tu prójimo y no lo haces. Tú no estás imitando a Jesús, tú te estás comportando como el sacerdote, que pasando por el camino vio al necesitado y decidió seguir de largo. Mire, este hombre seguramente estaba regresando a su casa. Este hombre seguramente estaba regresando a su casa en Jericó. Y mire, hermano, mire, este hombre tenía los recursos para ayudar a ese hombre. El sacerdote tenía los recursos. ¿Cómo lo sabemos? En tiempos del Señor Jesucristo, los sacerdotes estaban considerados como gente de alta sociedad. Gente pudiente, gente adinerada, hermano. ¿Sí? Para empezar, hermano, los 28 kilómetros, porque esa es la distancia aproximada entre Jerusalén y Jericó. Los 28 kilómetros que hay de un lugar a otro, un rico no se los iba a llevar a pie, hermano. ¿Sí? Tenía sus camellos. Son 28 kilómetros, hermano. Solamente los pobres transitaban esa ruta a pie. Pero la gente de dinero, hermano, y los sacerdotes eran reconocidos como gente de alta sociedad en ese tiempo. Estamos hablando de alguien que tenía, hermano. Alguien que tenía. Mire, ¿lo hizo? No lo hizo, hermano. No lo hizo. A pesar de ser adinerado, a pesar de ser un líder reconocido, eso no me
eso no me asegura a mí de que sea compasivo, hermano. Eso no me asegura a mí que sea compasivo. Mire, tenía los medios, tenía todo lo necesario. Pero aquí hay algo interesante, hermano. Mucho ojo a este detalle que les voy a mostrar ahora. ¿Podrían ustedes mencionarme algunas razones por las cuales el sacerdote no se acercó a ese hombre, hermanos? Son varias, hermanos. Son varias razones por las cuales el sacerdote no se acercó. Podemos mencionar en primer lugar, por cuestiones rituales, hermanos. Él no sabía si ese hombre estaba muerto. ¿Sí? Él no sabía si ese hombre estaba muerto. Y él no podía acercarse a un muerto. Mire. No sabía ni siquiera si los malhechores estaban ahí todavía esperando a ver quién trata de ayudar a ese hombre y también asaltarlo y dejarlo herido. Tal vez quitarle la vida. Algo que sí es cierto, hermano, es que este sacerdote era un esclavo de sus propias interpretaciones. Esto es terrible, hermano. Ahora le voy a explicar por qué. Este hombre era un esclavo de su propio sistema teológico. No podía hacer la buena obra, porque incluso el pensamiento de muchos sacerdotes en esos días era: no le hagas el bien al malvado, porque ayudar al malvado es fortalecerle en su iniquidad, pensaban muchos. Incluso en algunos escritos se sabe que se recomendaba ayudar solamente a los hermanos, a los de la nación. No tienes que ver nada con alguien que no sea de la nación. Y el sacerdote pudo haber pensado: no sabemos si es judío, no sabemos si es gentil, mejor para evitarnos las complicaciones, mejor dejémoslo. ¿Sí? Dejémoslo. Y siguió su camino. Y siguió su camino. Ahora mire, hermano, mire. Le voy a mencionar algo aquí, hermano. ¿Se han dado cuenta que en muchas congregaciones, hermanos, se pelea el púlpito? Es decir, siempre hay complicaciones porque, yo voy a exponer hoy, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Por qué ahora yo no? Pero le voy a preguntar algo tan sencillo, hermano. ¿Pelean por ir a visitar a los necesitados allá en el lugar donde usted vive? ¿Conoce usted a alguien que pelee y que diga: no, que por qué no me dejaron ahora visitas? Yo quería ir y orar por los necesitados, pero no se vale, no me incluyeron. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Verdad que no? Porque hemos olvidado. Misericordia quiero, dice el Señor. Misericordia quiero. Se nos ha olvidado eso, hermano. Se nos ha olvidado. Mire. Ahora, en segundo lugar, hermano, en este relato interesante y muy conocido, es que después del sacerdote iba un levita. ¿Sabe usted quiénes ayudaban a los sacerdotes en su trabajo en el templo, hermano? Los levitas. Los levitas. Esto es realmente muy interesante, hermano, porque estamos hablando de un ayudante del sacerdote. ¿Bien? Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes que este levita sabía que delante de él iba un sacerdote? A ver, ¿qué creen, hermanos? Yo le podría asegurar que sí, hermano. Yo le podría asegurar que sí. En nuestros tiempos a usted no le va interesando quién va delante de usted, hermano. ¿Sí? No le interesa. Pero en las tierras bíblicas era muy importante saber quién va delante de ti. ¿Sí? Es más, se sabe, de acuerdo a algunos relatos, que antes de tomar el desierto y salir del último poblado, tenías que preguntar ahí en la última casa: disculpen, ¿quién fue el último en pasar? Y te decían: un sacerdote. Porque esa información era tan importante, porque de esa información dependía tu vida muchas veces. ¿Sí? Yo le aseguro, hermano, yo le aseguro que el levita sabía perfectamente que delante de él, que antes, ahí en el lugar de la tragedia, había pasado un sacerdote. ¿Qué fue lo primero que pudo pasar por la mente de este levita? Si el sacerdote no hizo nada y es mi líder, si el sacerdote, mi intérprete de la ley, no hizo nada, pues ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Verdad? No meto las manos, no quiero contradecir su interpretación. No quiero contradecir su enseñanza. Por lo tanto, si él no lo hizo, yo tampoco. Me lavo las manos, ¿sí? No hago nada. Qué interesante, hermano. Porque yo quiero preguntar ahora, hermano, ¿qué clase de corazón tienen los ministros en las congregaciones? ¿Somos compasivos? ¿Mostramos misericordia, hermanos? ¿Mostramos misericordia? Porque ¿sabe qué? Los que vienen detrás de nosotros están siguiendo nuestro ejemplo.
Por lo tanto, una congregación que no es compasiva es el resultado de un líder de corazón duro, hermano. Pero una congregación que aporta, una congregación que tiene proyectos, ejecuta sus proyectos para suplir las necesidades, esa congregación, le aseguro, que tiene líderes con un corazón misericordioso, que se compadecen por los demás. Es interesante porque la palabra compadecer significa dolor que viene desde las entrañas, hermano. Es algo que viene de lo más profundo, ¿sí? Y te mueve y no lo puedes dejar ahí. Pero no es solamente sentir el dolor por los demás, sino también buscar solución por las necesidades de los necesitados. Ese es el significado específico de compasión, hermano. Este es el significado específico. Ahora, mira, hermano, regresemos al caso del levita. Regresemos al caso del levita. Hasta ahora hemos comprendido que el sacerdote pudo haber ayudado. Tenía los recursos. Pero su sistema de interpretaciones no le dejaba ayudar. ¿Conoce usted a algunos así? Es probable que sí, que tienen los medios y no lo hacen. ¿Por qué? Porque alguien les ha dicho que no se puede. ¿Sí? También son esclavos de sus propias interpretaciones. Ahora, mire, hermano, después llega el levita por el mismo camino, se acerca un poco más, pero su conclusión es, si mi líder no lo hizo, pues yo tampoco lo hago. ¿Quién soy yo? No quiero contradecirle, ¿está bien? No quiero entrar en contradicciones con mi líder, con el sacerdote, porque él es un hombre de Dios. ¿Y quién soy yo entonces para entrar en contradicción? Santiago capítulo 1, verso 27, hermanos. Santiago 1, 27. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Es curioso por aquí, cada vez que nos toca salir con mi esposa, vamos por las compras a veces y siempre nos toca encontrarnos con alguien que nos dice, ustedes tienen la obligación de llegar a verme y nunca lo hacen, y deberían ir, y que ahí está la casa y todo. Y miren, hermanos, con esto yo quiero romper un mito que ha existido durante años y que existe en todas las congregaciones, casi en todas. El mito de creer que el visitar a los enfermos y orar por ellos es solamente responsabilidad de los líderes. Si usted cree eso, hermano, usted está muy equivocado. Usted está muy equivocado. Porque tanto nosotros como ministros del Señor tenemos la responsabilidad, pero le aseguro que usted también tendrá que entregar cuentas de ese compromiso, de ese ministerio que Dios le ha dejado. ¿Saben qué? Hay hermanos que no tienen la capacidad para predicar, que no tienen la habilidad para entonar los cantos, pero escuchen los hermanos cuando les toca exhortar, cuando les toca dar palabras de ánimo, son grandemente utilizados por Dios. ¿Pero qué están haciendo con eso? ¿Visitan? No visitan. No lo echan en práctica. ¿Que son fervientes en oración? ¿Oran por los necesitados? No, no lo hacen. No lo hacen. Todavía siguen creyendo que es responsabilidad del ministro. Todavía siguen creyendo que es trabajo que le corresponde. Por eso critican el trabajo de los líderes y dicen, no visitan, no salen, no oran. ¿A cuántos ha visitado usted, hermano, durante esta crisis? ¿Por cuántas familias ha ido a orar, hermano? ¿Se ha dado cuenta de eso? Que la misericordia es una característica que todo cristiano debe mostrar al mundo, hermano. Es una característica que todos como hijos de Dios necesitamos dar a conocer al mundo. Incluso el mensaje central allá en Lucas, en el relato del buen samaritano, es ayuda, ayuda y ayuda. Si tienes los medios, ayuda, por favor. Sé compasivo. ¿Conoces a alguien que no tiene alimento? Ya les había comentado sobre el código de hambre aquí en Guatemala, hermanos. ¿Sí? Y de cómo las calles se llenaron de personas que necesitaban alimentos. Es increíble, amados hermanos, porque luego empezaron a publicarse las fotografías de cómo las personas empezaron a ayudar a los necesitados. Pasaban dejándoles pan, pasaban dejándoles maíz, pasaban dejándoles esto, pasaban dejándoles lo otro. Algunos hasta dinero, hermanos, hasta dinero. Se supo de varios casos en que personas le dieron alojamiento a aquellos que fueron
echados del lugar de donde rentaban, hermanos. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? ¿Qué obras hicimos nosotros durante esta pandemia? Está terminando, hermanos. De acuerdo a las estadísticas, se está volviendo a la nueva normalidad. ¿Está bien? Yo le voy a preguntar, hermano, ¿qué hicimos nosotros? ¿Aprovechamos la oportunidad? ¿Aprovechamos la oportunidad que Dios envió para ser compasivos? ¿Aprovechamos la oportunidad para ser misericordiosos, para ayudar al necesitado? Más de alguien por ahí cerca de donde usted vive necesita, hermano. Necesita ese recurso que usted tiene. ¿Y sabe qué? Santiago dice, esta es la verdadera religión. Qué importante, hermano. Y luego en el capítulo 2, ahí mismo en Santiago, dice en el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecháis si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿A qué obras te estás refiriendo, Santiago? Notemos las obras a las que Santiago se está refiriendo. Y Santiago dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, hermano, Dios les bendiga, váyanse en paz, calentaos y saciaos. ¿Pero con qué, hermano? ¿Con qué? Y no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué provecho tiene, hermano? ¿Qué provecho tiene? Se dice comúnmente que la gente no vive de palabras, hermano, ¿sí o no? Los políticos al inicio prometen esto, prometen lo otro, y el pueblo dice, el pueblo no va a vivir de palabras, señores. Cumplan sus promesas, por favor. ¿Y sabe qué? Nosotros a veces caemos también de esa forma, hermanos. ¿Sí? Todo ministro sabe que cuando le corresponde ir y visitar, no puede ir con las manos vacías, hermano. No puede ir con las manos vacías. Llévele algo a la familia. Si usted se entera de los necesitados, si usted sabe que hay alguien que está necesitando sustento, si alguien necesita ropa, si usted puede ayudar de alguna manera, no espere más, amado hermano. Haga la obra hoy. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Pero le voy a presentar un problema muy serio ahora, hermano. Estamos en la recta final. Le voy a presentar un problema muy serio. Si la iglesia ha dejado de ser compasiva, es porque ha perdido la sensibilidad, hermanos. Cuando un ministro pierde la sensibilidad, cuando un ministro deja de percibir las necesidades de las familias, hermano, tiene un serio problema, hermano. Tiene un serio problema. Ya no le duele ver a las familias sufriendo. Ya no le duele ver a su prójimo sin alimento. Y por las redes sociales abundaron aquellos mensajes. Si no tienes nada que comer hoy, por favor, habla conmigo. No vayas a dormir con el estómago vacío. Mire, ¿cuánto más espera Dios de los suyos? ¿Cuánto más espera el Señor de los suyos? Pero ¿sabe algo que es de tomar en cuenta? La palabra del Señor, cuando da las características de la gente en los últimos tiempos, nos dice claramente en el verso 1 de 2 de Timoteo capítulo 3, se lo voy a leer, el tiempo avanza. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga las características: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pero lo que a mí me llama la atención y lo que vamos a aplicar hoy es sin afecto natural. ¿Qué es afecto natural, hermanos? Afecto natural es lo que tú por naturaleza lo traes y nadie te lo tiene que estar pidiendo. ¿Sí? Amas a mamá porque por afecto natural tú sabes que es mamá. Ayudas a tu prójimo porque por afecto natural tú produces compasión, tú tienes compasión de los demás y por afecto natural tú ayudas. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que la palabra del Señor no miente. La gente ha perdido el afecto natural. Ven a las personas con hambre, ven a las personas sin ropa. ¿Y sabe qué? No lo hacen. Se nos ha olvidado que una característica de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, era precisamente suplir las necesidades en la iglesia, hermanos. Así lo dice Hechos capítulo 4, versos 32 al 37, donde se nos explica que eran todos de un solo corazón, hermanos, y que nadie decía, dice aquí en el verso 32, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Sabe qué, hermano? Aquí ha sido muy hermoso.
Y así se ha hecho en muchas congregaciones. Hermanos, si alguien necesita frijoles, en casa tenemos frijoles. Hermanos, aquí tenemos maíz. Si alguien necesita maíz, apenas levantamos el maíz, hermanos. Si alguien necesita, aquí hay maíz para ustedes, hermanos. ¿Se hace, hermanos? ¿Se hace? ¿Verdad que no? Es una triste realidad, amado hermano. Es una triste realidad. Y que no se toca muchas veces en las iglesias. Y que no se dice muchas veces en las iglesias. Pero ¿por qué en el primer siglo sí? ¿Sabe usted, hermano? ¿Sabe usted? Le voy a hacer una pregunta sencilla ahora. ¿Por qué la mayoría de las iglesias no tienen diáconos? A ver. ¿Sabe qué? Porque la mayoría de las iglesias no tienen proyectos para suplir las necesidades. Porque el diaconado surgió como una respuesta al proyecto en el que estaban proveyendo para los necesitados. Ahora mire, amado hermano, vamos a ir terminando de esta manera, hermanos. Vamos a ir terminando de esta manera. Mateo 25. La compasión va a ser fundamental para cuando nosotros seamos juzgados. Por lo tanto, seamos compasivos. Lo que usted tiene en casa, lo necesitan algunos otros. No es que nos sobre, como dicen comúnmente. Si yo ayudo, no es porque me sobre, sino porque yo he experimentado lo que es no tener nada a veces. Y cuando tienes, tú ayudas a los demás. Tú colaboras con los necesitados, máximo dentro de la iglesia. Por lo tanto, las iglesias debieron ejecutar proyectos ahora en el que tenían que estar pendientes de la hermandad y proveer víveres para ellos. ¿Sabe por qué? Porque a mí me preocupa que cuando lleguemos ante el Padre Celestial aquel día, ¿qué cuentas le daremos, hermanos, de nuestros hermanos necesitados? ¿Sabía usted que hay congregaciones que tienen grandes fondos ahí, hermano? Y que no los utilizan. Y que no los utilizan. Nosotros tenemos una práctica aquí, hermano. Si la ofrenda que se juntó el día domingo se tiene que repartir ese mismo día domingo, pues adelante, hermanos, que se haga. No, hermanos, pero no se va a ir nada para el fondo. No importa, hermanos, de nada sirve tener el dinero ahí guardado si los hermanos están muriendo de hambre. Si los hermanos están enfermos, podemos ayudar a alguien con sus medicamentos de las ofrendas. Hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Y luego dice Mateo, con esto vamos a terminar, del verso 35 al verso 40. Porque tuve hambre. Vamos a leer el verso 24. Vamos al 34. Dice el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Qué interesante, hermano. ¿Qué cuenta le daremos al Señor cuando estemos ahí, hermanos? ¿Estamos siendo compasivos? ¿Estamos mostrando que percibimos el dolor de los demás ante todo este sufrimiento que se ha dado últimamente, hermano? No que tengamos mucho. Yo sé que muchos hermanos han estado en serios problemas económicos, hermano. Y que las provisiones se han agotado en casa, hermano. Pero Dios ha sido fiel con usted. Y Proverbios 11:24 enseña que hay quienes reparten, dice Proverbios 11:24, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza, hermano. Mire. Y luego enseña que Dios bendice al que da, hermano. ¿Sí? Y el que saciare también será saciado, enseña Proverbios 11:25. Seamos compasivos, hermanos. Imitemos el carácter del maestro, compadeciéndonos por los demás, mayormente a los de la familia de la fe. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos, y que todo marche para honra y gloria de Dios. Acompáñenos durante todo este día. Cedo el tiempo a nuestro hermano Gilberto. Dios les bendiga, hermanos.